¿Sabías que yo perdí la virginidad antes en sueños que en mi mundo físico? No me extraña porque seguro que para entonces era muy pardillo. Bueno, ya de por sí tardé y fui pardillo, pero es curioso porque lo viví y lo sentí como si fuese real. ¿Y cómo fue la experiencia luego? Cuando lo comparaste con la experiencia real, Fue mejor la onírica. es que la primera suele ser una mierda. Bienvenidas, bienvenidos, Sendero Liminal, el podcast. Bueno, estamos aquí en este capítulo 2. Soy José, en Instagram Sendero Liminal, y me acompaña Daniel, que en Instagram es de Sator Arepo. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Gracias. Un día lo deja... No, bueno, creo que está escrito. En la descripción del podcast y tal, está escrito, o sea que... Bien, bien. Bueno, nos vemos de nuevo y aquí estamos para el segundo capítulo. Y hemos decidido un poco que sea sobre experiencias oníricas. Bueno, las experiencias oníricas me parece que es un tema que teníamos que tocar sí o sí, porque es lo más cercano al día a día de todo el mundo y lo tenemos constantemente, todas las noches, gratis, que es importante y más enriquecedor de lo que pueda parecer. Bueno, como introducción, me gustaría hablar un poco de la relación que hay de las experiencias oníricas con los estados liminales, ya que, bueno, el tema del tema, como explicamos en el capítulo anterior. Y los sueños tienen su vínculo y es, bueno, básicamente porque las experiencias oníricas se dan en un estado letárgico de calma, como explicamos en el capítulo anterior, y una de las vías de acceso a esos estados de trance y de calma, de letárgicos, es a través de los sueños. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas, Daniel? ¿Te parece que los sueños son parte de un estado liminal? ¿Es un estado liminal? Cuéntame. Bueno, pues sí que tradicionalmente los sueños los podemos englobar dentro de todas esas experiencias liminales y sobre todo, principalmente, al final son estados alterados de conciencia, que aquí, oye, con los estados alterados de conciencia a tope estamos nosotros. Si son los sueños liminales en sí, te diría que sí y que no, al mismo tiempo. Y esto desde mi punto de vista. Bien. Porque para mí, que haya liminalidad, tiene que haber un contacto también entre dos partes. Es como un encuentro en un punto intermedio. ¿Consideras que tiene que haber en un estado liminal un encuentro sí o sí? Todo esto, perdona, es a nivel opinión, porque yo obviamente tengo la mía y creo que cada uno puede sacar una conclusión. Como estado alterado de conciencia, el sueño es liminal per se, pero no todas las experiencias oníricas me parecen liminales. Esto puede parecer como una especie de acertijo. Voy a intentar expresarlo rápido. Cuando yo tengo un sueño, y todos tenemos sueños absurdos, ¿vale? Al cabo del día. Bueno, a lo largo de nuestra vida. No considero que ese sueño sí sea, aunque es una experiencia onírica y es un estado alterado de conciencia, porque al final son alucinaciones que todos tenemos por las noches, no considero que sea una experiencia liminal en sí. Y cuando me refiero al liminal es como si fuese un liminal en cursiva ya. En donde sí tiene una experiencia a un nivel más espiritual o más tal. Puedo tener, oye, sueños ordinarios, sueños típicos, en los que a lo mejor estoy profundizando a tope conmigo mismo y con mi mundo interno. Y sí que hay una conexión hacia ti, hacia tu psique en el sentido psicológico. Pero no es a lo mejor una especie como de viaje del alma o viaje de tu conciencia a otro lugar. ¿Vale? Vale. Entonces diría que sí y que no, dependiendo un poco también de la propia experiencia. De las propias experiencias. Y ya veremos que no todas las experiencias son iguales. Sí. Sí es cierto que el sueño en el mundo de la brujería y en el mundo esotérico en general, porque casi todas las disciplinas esotéricas tocan este palo con más o menos acierto o más o menos profundidad, pero en el mundo de la brujería y de la brujería a lo mejor más tradicional y de la manera en la que se trabaja también contemporáneamente,
el sueño tiene un papel clave que podemos ver más adelante. ¿Por qué tiene esas implicaciones el sueño y la brujería? De acuerdo, buena respuesta. Estoy parcialmente de acuerdo contigo. Me parece que se tiene que dar, es un parte de un viaje. Lo que no tengo claro, y creo que en base a lo vivido, pues como que no te sabría decir si con exactitud voy plenamente a otro lado o a otro mundo exactamente, o me quedo en un punto medio, lo cual sería parte de ese estado liminal. Pero bueno, aún así me parece de lo más enriquecedor y muy positiva la experiencia, al final constante porque la tenemos a diario. Y como bien has dicho, bueno, pues no es lo único un sueño ordinario en cuanto a experiencias oníricas, por lo tanto, hay mucho más. Yo no puedo dar una respuesta así, no, 100%. Que el sueño como tal, terreno liminal, sí, pero... Bien, pues vamos a pasar un poquito a este primer bloque, después de esta introducción, y vamos a hablar un poco de la fisiología del sueño para poner un poco en antecedentes a quien nos escucha. Para entender un poco más el sueño, es interesante saber que, digamos que vivimos cada noche diferentes fases y diferentes estados del sueño para comprender en qué momento se da cada cosa, el descanso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso se puede ver reflejado si te haces unos análisis con equipos especializados. Ahora, por ejemplo, están las pulseras de la medición del sueño y todo este tipo de cosas. Aparece una gráfica donde, en base a las pulsaciones, en base al estado de tu cuerpo, al movimiento, a la emisión de ondas cerebrales, pues traza lo que se llama un hipnograma. Luego, en cuanto a ese hipnograma, aparece es como tu huella dactilar un poco del sueño de esa noche. Cada noche es único y es como esa huellita dactilar donde te dice aquí ha pasado esto, aquí ha pasado esto y aquí ha pasado esto. ¿Qué se puede ver en ese hipnograma? Las diferentes fases del sueño, como he dicho, que vamos a mencionar las 3 existentes, que habría 2 fases no REM, que sería la de sueño profundo, sueño ligero, y la fase REM, que creo que es la más conocida. Vale, ¿qué sucede en cada fase? Es importante también saberlo para, bueno, también decir, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿En qué momento me pasa esto? Entender un poco ese sueño cada día. El sueño profundo es absolutamente necesario a nivel físico porque es cuando descansamos nuestra mente, nuestro cuerpo, donde el sueño ahí es reparador. Ahí es como donde cogemos energía de nuevo para seguir día a día soportando el mundo. Entonces ahí todo eso se daría en esa fase de sueño profundo. Luego hablaríamos del sueño ligero, que el sueño ligero es como, te diré yo, el estado liminal un poco de entre la fase REM y el sueño profundo un poco. En el sueño profundo, por ejemplo, es muy complicado que te despierten. Sin embargo, en el sueño ligero es mucho más sencillo que tú te despiertes o que alguien te despierte. Y luego aparte, normalmente cuando despertamos de forma natural, sin que nos despierten o lo que sea, normalmente sucede después del sueño ligero. Terminas esa fase del sueño ligero y despiertas. Y luego tendríamos la fase REM, que aquí es lo interesante, que aquí es donde la actividad cerebral es prácticamente la misma que cuando estamos despiertos y es donde ocurre todo el fenómeno y toda la experiencia onírica. Pueden ocurrir sueños en fase de sueño ligero, no es lo más común. Sí, efectivamente, han habido estudios desde hace muchísimos años y siempre se dice que, bueno, que las experiencias oníricas se dan en fase REM, pero no tiene por qué ser estrictamente necesario. Pero bueno, sería un poco ahí. Y luego es interesante también que hablemos sobre la emisión de ondas cerebrales. ¿Por qué? Porque, bueno, no será seguramente ni la primera ni la última vez que las mencionemos porque ocurren en estados de trance, en otros momentos de nuestra existencia, pues constantemente, bueno, estamos emitiendo ondas cerebrales, pero las diferentes ondas definen muy bien la experiencia que nosotros estamos viviendo también.
Entonces es interesante porque lo mencionaremos en un futuro seguramente cuando hablemos en profundidad del trance, pero en el caso del sueño y en el caso de la vigilia voy a mencionar aquí las ondas alfa, las ondas zeta y las ondas beta. Vale, la que estamos en vigilia, la que emitimos, digamos, serían las ondas beta, serían las ordinarias. Y las alfa y las zeta son las que se dan en esos estados de trance o, en este caso, pues en lo que es el mundo onírico, en el sueño. Simplemente mencionarlas para que se tengan en cuenta porque de cara a trabajar a nivel esotérico es interesante conocerlas, es interesante conocerse uno mismo para poder provocar esos cambios de ondas a la hora de trabajar a nivel esotérico, a nivel de brujería, ¿vale? Y algo más que añadir en este... A ver, en este caso, hombre, uno cuando está haciendo algún tipo de trabajo mágico, esotérico, ritual o trance, tampoco estás midiendo, a ver, oye, ¿qué estoy emitiendo? Total, no estás para la parabólica. No te da para tanto. Sí que es cierto, como dices, conocer estas cosas es como ir hacia adelante para conocer el porqué, conocer la mecánica y luego a lo mejor también cuando te ocurre a ti saber identificarlo. Pienso que el conocimiento es poder y al fin y al cabo el analizar cómo está tu cuerpo a nivel físico, cómo está tu cuerpo a nivel emocional, cómo está tu cuerpo a nivel energético y todo lo que conlleva, siempre te va a ayudar mejor a la práctica y a la hora de trazar, decir, ¿cuándo me sucede esto? Pues me sucede en este momento, pues voy a potenciar esta parte de mí porque sé que aquí en mi hipnograma aparece que aquí estoy en una fase de REM, ¿vale? Entonces está guay saber cuanto más sepas de uno para practicarlo. Sí tenía una pregunta que hacerte, Sí. porque tú eres como el más experto, Bueno, onironauta, y también como más técnico. Yo soy más caótico, tú eres un poco más aplicado. Porque has mencionado la forma. Y una herramienta que es útil también, que es un poco viajar hacia el futuro para que te sirva para estas cosas que son a lo mejor un poco más espirituales, el tema del hipnograma. Es verdad que a día de hoy pues, muchas personas, yo me acabo de unir, era anti-banda y smartwatch, cosas de estas, pero al final me he rendido porque como herramienta es útil. Y por supuesto sabemos que existen además maquinarias mucho más avanzadas que lo miden al detalle. Pero una persona que no tiene nada de esto, aunque sea de una forma más rudimentaria, podía hacer su propio hipnograma a través de la observación de sus sueños. A lo mejor no conoce todos los ciclos que él tiene, pero poder decir mis tendencias son estas. vale, es muy interesante la pregunta y en teoría se pueden hacer cosas, pero también depende de el patrón que tú tengas de sueño, cómo sueñas, cómo duermes, sobre todo cómo duermes, ¿vale? Es importante saber que para tú diferenciar, para poder señalar diferentes fases, deberías de poder tener microdespertares. Bueno, microdespertares tenemos, pero me refiero a ser muy consciente de esos microdespertares. Normalmente se repiten, digamos, las mismas fases se repiten constantemente durante toda la noche. Las primeras fases son más cortas, completas. Primero vamos a sueño ligero, luego vamos a profundo, a veces a ligero de nuevo y luego vamos a REM. Se repite de nuevo el ciclo, hasta unas 4 o 5 veces en la noche, incluso más. Lo que pasa es que, bueno, depende de tu patrón de sueño, de tus horas de sueño, de tu higiene. Entonces, ¿qué sería importante recalcar? ¿Puedes identificarla? Sí, porque normalmente después de una fase de REM tendemos a caer un momento a ligero y despertarte y tener un micro despertar. Yo en mi caso tengo facilidad para esos micro despertares. Por lo que sea, pues cuando tengo ese despertar, pues soy muy consciente de ello y ahí aprovecho muchas veces para escribir, que ya lo comentaremos después, para escribir los sueños. Pero normalmente ahí soy consciente y sé perfectamente que vengo de sueño ligero y que ya he pasado por lo menos una de las fases. Complicaciones, que a lo mejor yo no soy consciente de todo el ciclo de sueño. No soy consciente y no me despierto, no tengo esos micro despertares en todos los ciclos de sueño. En esos 4 o 5 no tengo esos micro despertares. Entonces es complicado. Yo invito a la gente que si quiere tener acceso a eso, ahora hoy en día hay cosas muy accesibles que no son 100% súper metódicas, pero la power band estas que se llevan las pulseras con el reloj y tal, que se conectan al teléfono móvil, que se utilizan para temas deportivos,
Lo puedes tener perfectamente y es barato. Una herramienta, además, te da sorpresa. Si es cierto, para quien nos escucha que a lo mejor no esté tan puesto en cómo funciona esta mecánica del sueño, voy a explicar también cómo ocurre de forma canónica a la mayoría de la gente, que no tiene por qué ser así. Ni todas las noches son iguales, como has dicho antes. Cada noche es casi única. Lo normal es que al principio de la noche, una persona que se acueste a las 11, las 12 más o menos, hasta cosas de las 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana, lo que tenga sea sueño profundo más largo, porque es el momento en el que el cuerpo está recuperándose de todo el día, y fases REM más cortas. Suele haber ahí como una especie de impasse a mitad de la noche y como que la segunda parte de la madrugada Ahí lo que sucede es que vierte ese orden. el cerebro lo que tiende a primera hora de la noche es a decir, tu cuerpo tiene que descansar, por lo tanto vamos a caer en sueño profundo el mayor tiempo posible en estos primeros ciclos de sueño, los 2 o 3 primeros ciclos, y ahí lo que va a haber, siempre va a haber más sueño profundo y menos fase REM, que es la que tendríamos como más experiencias oníricas. ¿Qué pasa? Que luego a finales de todos los ciclos del sueño, de todo lo que es la noche, ahí ya el cuerpo está descansado y ya se pueden ir alargando lo que es la fase REM. Que eso es lo que hace que, claro, cuando recordamos un sueño por la mañana, te acuerdas del último que has tenido, porque esas últimas fases REM de la noche son las que son más intensas, más duraderas, más largas. Esto siempre como de forma canónica, ¿vale? De lo que es lo común. Luego cada uno es diferente. No significa que a la 1 de la mañana en la fase REM que tuviste no tuviste un sueño, probablemente lo tuviste. Lo que pasa es que ese no lo recuerdas porque fue una fase REM mucho más corta, a veces de pocos minutos. El microdespertar es cortito y ni lo percibes muchas veces y entonces pues continúas tus ciclos de sueño normales, claro. Por eso a la hora del trabajo onírico y de todas las experiencias oníricas que uno puede trabajar, que ya veremos, la parte más interesante suele ser la segunda mitad de la noche. Bueno, voy a discrepar porque, a ver, si bien es cierto que depende de para qué, y todo va a depender siempre de cada individuo. Porque yo, por ejemplo, en mi caso duermo unas 5 horas y media aproximadamente. Muy poco. Muy poco. Duermo muy poco, entonces mis últimas fases es como que las enriquecedoras, las que serían divertidas, es como que no termino de llegar a ellas. Pero yo me he dado cuenta de que las experiencias oníricas más potentes y más curiosas para mí, como son el sueño lúcido y el viaje astral, que ya hablaremos de ello, las tengo en las primeras fases. Es muy curioso, porque ahí se supone que debería de estar descansando mucho el cuerpo. Por eso decía antes, lo canónico es esto, pero luego cada persona tiene un repertorio variadísimo. También voy a de esto que yo he hecho siesta, ¿vale? Claro, bueno, tú haces un adelantado del sueño. Soy español. Pero aquí, importante, hay gente que te va a decir, yo no sueño. Esto es como el refrán, caga el pobre, caga el rico y de caga nadie se escapa, puede soñar tampoco. Estamos preparados físicamente, nacemos con ese don, porque lo voy a llamar don porque es una maravilla que podamos tener esas experiencias. Entonces, todas las noches, todo el mundo sueña. Distinto es que lo recuerdes o no. Que ahora después tengo preparado para que hablemos un poquito de la memoria onírica. Aquí son alucinaciones gratis de todas las noches. Tu Netflix a 0 euros. Los sueños son mi droga. Bueno, habiendo hablado un poquito de la fisiología del sueño, vamos a pasar al bloque 2. Muy interesante, porque por las noches, voy a dejar caer así dicho, no solo se sueña. Pasan cosas. Pasan cositas. Vamos a hablar en realidad un poco como de los tipos de experiencias oníricas, para poner un contexto. Y ya dejo caer que alguna de ellas probablemente tenga su propio capítulo, porque es que es para detenerse, es para horas, es para libros, y seguramente habrá muchos que nos escuchen que lo conozcan, pero bueno, hablaremos muy detalladamente de ello porque es muy interesante. Bueno, como tipo de experiencia onírica vamos a describir esta primera, que sería como el sueño ordinario, donde ahí metería la pesadilla también, ¿no? ¿Te parece? Sí, a mí es que son sueños todos. Bueno, el sueño ordinario sería como el sueño que tenemos todas las noches y es el normal, el que a veces te acuerdas, el que dices tú, pues he soñado que iba con
con un coche, en cuesta abajo, sin frenos, tal. Bueno, ahí sería un poco pesadilla. Pero por los sueños típicos, lo de he visto un garbanzo hablándome, A Pepe Villuela. a Pepe Villuela. Ha pasado. Entonces es como que, bueno, pues eso sería como el recogido de todos los sueños ordinarios. Y muchos sueños también, ya no solo esos sueños absurdos de un garbazo que me habla, a lo mejor son sueños de cosas de tu vida cotidiana. Efectivamente. Y son ese diálogo con tu propia psique, digamos, ¿no? O la recapitulación del día, o tus preocupaciones más acuciantes. Mira, por poner así un poco de entredicho, tener sueños tiene una implicación también de recuperación corporal también para asimilar un poco lo que te sucede en la vida, ¿vale? Sí, tenerlo en cuenta porque muchas veces hay mucha metralla de todo lo que vivimos en el día, todo lo que nos preocupa constantemente, las experiencias del pasado, traumas, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro tiene que asimilar tanta información y tanto concepto. Entonces por eso existen en sí los sueños. Claro, a ver, esa es la explicación que te da la ciencia. Sí. Cuando tú le preguntas a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿qué función tienen los sueños? Y te va a decir, pues el momento del día en el que el cerebro se dedica a organizar y archivar todo lo que te está pasando. A mí me pregunta, me parece una explicación demasiado fría. Yo considero que hay mucho más, porque por eso hemos acuñado el término experiencias oníricas. Bueno, no creo que lo hayamos acuñado nosotros, pero... Claro, luego en sueños ordinarios podríamos hablar de que, yéndonos al otro lado del lago, podríamos hablar de que pueden existir comunicaciones, pueden existir experiencias a las que no le puedes dar explicación a la ligera, puede existir algún tipo de mensaje, puede existir, me voy a lanzar alguna premonición. Ocurre, ¿eh? Puede existir una infinidad de cosas, porque es que todo es posible en los sueños. Y el sueño ordinario, por supuesto, pues es la base de todo. Entonces no vamos a descartar, no vamos a quitarle la importancia que tiene por el hecho de que existan otras experiencias oníricas también muy interesantes. Porque principalmente el sueño es algo que es un regalo, ¿no? Yo aquí lanzo de la persona que no sueña, no me fío. No, bueno, de la persona que no se acuerda del sueño. O la gente que te dice... O las personas que te dicen, no, yo no sueño. Algo ocultas, algo no quieres contar de lo que te pasa por la noche. Pero vamos, si tuviera que dar el dato, soñar, el 100% de la población mundial sueña. Bueno, y luego es que como antes de pasar al segundo tipo de experiencia, ¿cómo no prestarle atención si es que es capaz, esa experiencia onírica, la que es del sueño, es capaz de determinar cómo nos vamos a sentir incluso al día siguiente? Claro, el sueño típico en el que haces una discusión con alguien que para ti es importante o ha pasado X cosa, y en el sueño y te hace levantarte o malhumorado, o yo he tenido sueños en los que eran tan vívidos, sin ser experiencias más profundas, que los primeros minutos de ya la vigilia, dudar si era un sueño, ha pasado de verdad, no ha pasado de verdad, la angustia que puedes sentir, o también, oye, el otro punto de vista que te puede dar sobre un tema, que también pasa y tiene esa función de hacer clarificar. Bueno, de hecho se dice el dicho de voy a consultarlo con la almohada, creo que es lo más certero de los dichos así y tal, que más verdad no puede ser. O sea, nos ayuda a recapacitar, a tomar decisiones, en fin, el sueño es necesario. Y yo abogo porque sea también importante que le prestemos la atención que se merece. Vamos a pasar a la segunda técnica. Si queréis algún día, tal, lo mencionáis, nos mencionáis en redes sociales, nos decís tal. José, tenéis que hablar más de esto. Hablaremos todas las veces que haga falta. Contadnos vuestros sueños. Sí. Pero de todos, los más truculentos, los sueños eróticos también nos encantan. Que nos los contéis. Bueno, gente os está contando que tú perdiste la virginidad antes en sueño que en vigilia. Luego ya, mira que has ido hablando, me he acordado que yo en plan como de súper chavalillo, tuve yo un sueño erótico con Richard Gere, sin sello, nada de eso, de que a mí ese hombre me despierta a mí nada. ¿Era Julia Roberts? No.
Y escúchame, una cosa loquísima. A lo mejor yo también he perdido visibilidad en sueño antes que en persona. Con Richard Gere. Qué lacho. Y comprando en los grandes almacenes. Bueno, vamos a pasar al segundo tipo de experiencia onírica, que sería la hipnagogia y la hipnopompia. Creo que sería uno de los términos oníricos que más desconocido es para la gente en general, creo. Pues cuéntale lo que son. Pues mira, son unas alucinaciones que suceden cuando hay un tránsito desde la vigilia al sueño o desde el sueño a la vigilia. No está ni en un lado ni en otro. Exactamente, no estás ni despierto ni dormido. Muy interesante porque son experiencias muy liminales y pasan cosas. Efectivamente. ¿Qué pasa? Es importante, bueno, yo quiero que os hagáis esta pregunta cuando vayáis a dormir y sobre todo ese autoanálisis de cada uno, de el que tarda un poquito en quedarse dormido, normalmente percibe algunas luces, algunas imágenes, sonidos, de repente que dice, ¿esto qué es? Al decir las luces, hay hipnagogias recurrentes. Porque yo, por ejemplo, no sabía hasta que descubrí que existían las hipnagogias y empecé a trabajar este tema, que una cosa que a mí me pasó durante toda la vida, que es cuando estoy cayendo al sueño, veo unas luces como de color naranja titilando, así como pegando saltitos. Vale, esto Y son eso es muy sencillo. Esto va como por niveles. Va por niveles cuando tú empiezas a tener la hipnagogia, esa alucinación hipnagógica cuando te estás quedando dormido. Es como que lo primero y lo primario y lo que le sucede a muchísima gente, por no decir a todo el mundo, lo que pasa que ya depende del nivel de caída de sueño que tengas. Si caes súper rápido no te vas a percatar si te duermes al segundo, pero los que tardamos en dormir un poquito. Lo primero que vas a ver, como nivel básico, vamos a decir, son luces. Vas a ver luces naranjas, luces blancas, ¿vale? Eso son lo primero que vas a ver. Vas a ver luces repartidas por todo el plano visual que tú tengas a ojos cerrados. Luego esas luces se van a transformar en figuras, en dibujos, en cosas un poquito con mayor nitidez, con mayor forma. Todo eso irá ganando en calidad y al final lo que podrás ver incluso es escenas visuales completas donde aparecen rostros, aparecen caras, aparecen sonidos, aparecen palabras, aparecen una infinidad de información que es muy interesante. Entonces, el que la trabaja más probablemente es como que se salte más y obvie más el hecho de ver luces, a tu pregunta. Y vayas ya directamente como muy a cosas muy gráficas y a cosas más significativas como es el hecho de ver caras. He tenido ambas experiencias, la verdad. Sí es cierto que la experiencia, y era muy recurrente, la de las luces, sobre todo me pasaba mucho en la adolescencia y hasta los 20 y tantos años, y además iba acompañada como con una sensación de vaivén en el cuerpo, muy curioso, por cosas que ya hablaremos más adelante. Viaje astral. Por supuesto. Bueno, eso sería un poco la explicación de la hipnagogia. Y la hipnopompia es lo mismo, pero como a la inversa. Te estás despertando por la mañana o después de dormir una siesta o lo que sea. Y antes de que seas muy consciente, muy en el mundo ya físico, existen también ese tipo de alucinaciones que serían, pues en este caso, hipnopómpicas. Repito para aclarar. Hipnagogia es la caída de la vigilia, de estar despierto a quedarte dormido. Lo van a percibir más las personas que caigan más lentamente al sueño. Yo tardo como 20 minutos en quedarme dormido, veo hipnagogia para grabar un capítulo y publicarlo en cualquier lado. Y sin embargo, a lo mejor la hipnopompia me sucede que como me tengo que levantar corriendo para irme a trabajar y tal, no me da tiempo. Te despierta un cacharro que te dice, oye, la hora de levantarse. Exactamente. Ocurre, creo, también mucha de hipnagogia. Ese típico sueño rápido que tiene mucha gente a quedarse dormida de sueño que me caigo, y pasa también ahí. Claro, ahí lo que dicen es que hay un salto directo a fase REM. Sí. Que la caída del sueño es muy abrupta y va directamente al REM y tienes esa sensación de caída física y te asustas y te despiertas. Sí, eso le suele pasar a la gente que cae muy rápido al sueño. A mí me pasa también, de todas formas, aunque yo soy muy lentito, hay veces que uno cae muerto porque ha tenido un día de infarto y pues, cae súper rápido al sueño. Bueno, dejando atrás hipnagogia y hipnopompia, bueno, antes de dejarla atrás, decir lo importante que es, o sea, a mí creo que la hipnagogia, a mí me ha cambiado la percepción de lo que es a nivel espiritual, me ha cambiado mi práctica y ha definido mucho mi camino y de hecho diría que la hipnagogia fue la que marcó
el nombre de Sendero Liminal como tal y de decir, aquí hay algo y esto hay que trabajarlo y hay que disfrutarlo sobre todo, porque creo que el fin más grande al final es disfrute y aprendizaje. Estas experiencias hipnagógicas que tú mencionas, si volviésemos a la pregunta de las experiencias oníricas son todas tal, esta para mí sí lo sería, porque Vale, ¿te refieres a que sea a nivel más esotérico más que...? más liminal. Vale, bueno, es curioso y yo ahí lo dejo caer y creo que, bueno, cada uno que se pregunte a su manera sus cosas, creo que hay menos intoxicación de lo que viene siendo tu día a día en lo que es las visiones que ves en las hipnagogias. Yo en hipnagogias no suelo ver cosas de mi día a día como en los sueños o personas que conozco. De hecho veo rostros de gente desconocida y cosas que no tienen relación ni vínculo con mi vida física. Palabras, sonido. Casi nunca, te diría que en un 95% de las ocasiones no tienen nada que ver con mi vida, son gente desconocida y bueno, me parece súper interesante. Un cajón misterioso. Es un cajón súper misterioso, no creo que tenga una respuesta nunca al uso, pero sí invito a la gente que le preste como un poco de atención a todo esto, porque lo tenemos todos, esto no es un don de nadie y es importante que se le preste atención. Ah, no, aquí, disclaimer, somos antidones. Sí, no, todo el mundo es merecedor de todo. Desconfío de la gente que no sueña y de la gente que dice que tiene dones. O la gente que dice, mi abuela era... Tu abuela le daría vergüenza. Vale, bueno, vamos a pasar a otro tema que sería súper recurrente y creo que le pasa a muchísima gente. Creo que tú has recogido el dato. Sí. Y vamos a hablar de la parálisis del sueño. Exacto. Una experiencia que yo me encantaría vivir. No la he vivido jamás. Y en teoría le pasa, ahí el dato, entre el 50 y el 60% de la población le pasa al menos una vez en la vida. Luego hay gente, la pobrecita mía, que le pasa muy a menudo y debe ser un calvario. Efectivamente, de aquí mando un saludo a mi amiga Arancha, un besito, porque ella tiene mucha parálisis del sueño y una derivación en terrores nocturnos, pero bueno, el caso, vamos a explicar un poco lo que es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño a nivel físico, vamos a hablar primero a nivel... soy científico. Sí, la ciencia. La ciencia is coming. A nivel físico, una parálisis del sueño se da porque tu cerebro se despierta. Vienes de una REM. Claro, O sea, con lo contrario antes de... te has quedado un poquito dormido. Normalmente creo que suele pasar también en las primeras ciclos del sueño. Entonces, como que viene de tu fase REM, y en vez de hacer tu sueño ligero de nuevo... La transición ha sido tan rápida, Claro, ¿qué te pasa? Que tu mente se despierta, pero el cuerpo... pero tu cuerpo por completo todavía no. Y te estás trayendo información onírica, que hay muchísima literatura. Bueno, pero el caso, la cuestión es que que abres los ojos, pero no puedes mover el cuerpo. Sí. ¿Vale? Y de ahí el tema de parálisis. No te puedes mover, pero sin embargo puedes mover los ojos y ver. Pero todavía no, tu cuerpo no se ha despertado. Claro, lo que conlleva a la persona asociado a que te estás trayendo imágenes oníricas, imágenes hipnopómpicas también, a que has hecho esa transición muy rápido y toda la musculatura del cuerpo está todavía en modo bloqueo, porque bueno, claro, lo damos por obvio, pero el cerebro cuando nos dormimos pone el bloqueo de seguridad para que tú no hagas las cosas que haces mientras duermes, no las hagas con el cuerpo. Claro, en teoría, Matarte. en teoría una parálisis del sueño es un O es un seguro, en realidad. es tu seguro, exactamente. Lo que pasa es que el error que sucede cuando se despierta tu cerebro y tu cuerpo no, hay un pequeño como error ahí. Un bug. Sí, un fallito ahí de momento. Y claro, ¿qué pasa? Y es interesante también la relación que tiene la parálisis del sueño con la brujería, porque muchísimo folclore, muchísima leyenda viene de este tipo de experiencias en las que te traes esa información onírica, estás viendo de repente una cara que además cuando te despiertas se empieza como a deformar delante de ti, te aterroriza, no te puedes mover, quieres gritar, tampoco puedes, y esto pues ha derivado, pero desde que el hombre es hombre y tiene conciencia de sus propios sueños, son espíritus nocturnos que vienen a parasitarme, son entidades en el mundo New Age, seres del bajo astral, Vampiros. vampiros energéticos, hay más de uno por ahí y no vienen los sueños. Esas expresiones, por ejemplo, de echarse el muerto, encima toda la fantasía que hay en torno a los espíritus de las Strix,
el vampiro, como has dicho, la estirpe romana, muy relacionada con la idea de la bruja. Es una opción. Culpaba mucho a la bruja, ¿no? De la parálisis. Claro, porque al final tú sientes que ha habido alguien ahí, que es un ente espiritual, que además te ha despertado y ha venido como a hacerte daño, porque la experiencia es angustiosa, cuando en realidad, oye, tiene su explicación científica. No le vamos a quitar que haya cosas también. No hay que menospreciar absolutamente nada. O sea, evidentemente también es como el... Bueno, ¿qué provocó el Big Bang, no? Un poco, ¿y qué provoca? ¿Y por qué se da ese error de repente esta noche? ¿Por qué de repente tengo una parálisis del sueño? A lo mejor no es un error, a lo mejor son Claro. esas puertas de acceso. Bueno, ahí lo dejamos porque es que posible es todo. Aquí todo es posible en este podcast. Bueno, eso es muy desesperante. La verdad que por finalizar un poco el tema de la parálisis del sueño... Sí. Y de hecho es curioso porque, bueno, yo no tuve visiones del tipo, no me traje a lo mejor residuos oníricos, ni vi monstruos ni nada de eso. Yo te vi a ti, de hecho, en otro sofá con el teléfono, veía a mi gata, veía la tele encendida, lo veía todo, pero efectivamente no podía moverme. Y Hashtag tiesa. hashtag quiero gritar y no puedo. Y además así fue. Intentaba gritar, intentaba mover mucho las piernas y realmente, bueno, para el que quiera desconectar un poco de eso y que sea rápido, simplemente llevarlo a la relajación. En vez de la desesperación, al fin y al cabo dura como unos segundos, no es muy largo. A la persona se le hace eterno. Claro, a la persona se lo hace eterno, pero la idea es que si tú te relajas y lo llevas a la relajación, aunque estés viendo un cadáver andante, llévatelo a la relajación porque se pasa más rápido todavía y ya vas a poder empezar a moverte. Empieza por extremidades, empieza por los dedos de las manos, los dedos de los pies. Empieza por ahí, pero sobre todo llévalo a la relajación porque la desesperación se pasa todavía peor. Ya te digo, sí me ha pasado, pero no mucho, por suerte, o no, o qué mala suerte. En realidad, qué mala suerte. Porque me gustaría que quizás me pasase más. Porque, bueno, por dejarlo caer, es también una entrada a sueños lúcidos y a viajes astrales, el hecho de tener una parálisis. Claro, puedes utilizar este bug o esta situación angustiosa como todo, casi todo en la vida, y esto es un poco autoayuda, lo puedes convertir en algo positivo. Sí. Como utilizarlo como una puerta de entrada al viaje astral. Que luego, para esto que es que seguro que vamos a dedicar un capítulo al viaje astral, porque es que es un universo entero. Es una de las técnicas que la gente usa, pero cada uno tiene aquí, cada maestrillo tiene su librillo también. Vamos a pasar así rapidito al sueño lúcido. Bueno, sueño lúcido, como bien hemos dicho ya y recalcado, tendrá su propio capítulo. Vamos a entrar simplemente un poquito de manera superficial porque es un temón, un pedazo de sandía a partir y a repartir en verano al sol, que no hay ahora. Porque vaya tela. ¿El sol qué es? ¿Qué es el sol? Si nada más tenemos lluvias. Bueno, eso, el sueño lúcido. El sueño lúcido, por definirlo y afianzar esa definición, es un sueño en el que tú, por ende, por lo que suceda, por lo que tú hagas, etcétera, etcétera, te das cuenta de que es un sueño. Eso implica que nazca en ti una lucidez y digas tú, estoy soñando. ¿Qué pasa? Que si te dices eso, eres capaz de modificar el sueño y ser en mayor o menor grado activo en el sueño, ¿vale? Hay diferentes niveles de lucidez, pero un nivel básico de lucidez a lo mejor te das cuenta de que estás soñando y lo ves, el sueño, pero... Sí, lo que en caso de pesadilla, porque existe, bueno, el término lo voy a inventar, pesadilla lúcida, a veces te das cuenta de que es una pesadilla y, oye, pues vamos a vivir la experiencia, vamos a ver esta película. O te sales. O te sale. Y hay como distintos niveles hasta que tú puedes operar de más o menos manipular el sueño lúcido. Como dato, entre un 50 o un 55% de las personas vive lucidez al nivel que sea. Y no, alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida. Exactamente. Al nivel que sea. Nivel super pro de, pues me voy a poner aquí como si fuese jugando al Mario Bros. O simplemente saber que estoy soñando. Y el 23% de forma recurrente, que ahí metería yo en el saco a las personas que los trabajamos. Sí. Vale, todo esto se puede trabajar. La lucidez, reality checks, ya lo mencionaremos. No quiero entrar tampoco mucho porque si no, no nos va a dar tiempo a todo.
Y aparte que es eso, que quiero dedicarle un capítulo y que os quedéis un poco como con la curiosidad. Entonces, bueno, pues esos sueños lúcidos existen diferentes niveles de lucidez. Puede ser la vida contemplativa del sueño y no poder ser activo, hasta el punto de decir, yo puedo dominar todo lo que aparece en el sueño, hago aparecer cosas, hago aparecer personas, vuelo, traspaso paredes, todo ese tipo de cosas. Lo más común y lo que la gente más hace es volar. Volar. Y es lo es muy... Dicen que también el sexo mucho, pero iba a decir, puede que no yo, pero o sí. Ahí lo dejaré, es misterio. Pero volar sí, lo confirmo que sí he volado y es como el kit básico de decir, ay, que estoy empezando a tener muchos sueños lúcidos, lo próximo que haga va a ser volar. Y al final pues vuelas y es pues muy divertido. Es muy chuli, muy chupi. Y bueno, como ha mencionado eso, pues un 23% los tienes regularmente. ¿Es un don? No. No. ¿Es algo trabajable? Sí, se puede trabajar. Y hablaremos en próximos capítulos de técnicas para... Pero aunque lo trabajes y te lúcido. salga y tengas sueños lúcidos muy chupi, tampoco te sientas especial. Claro, no, totalmente. No tienes por qué sentirte penal. No, lo mañana te dije a trabajar igual. Exactamente, mañana. Y llega la nómina, la hipoteca y todo. O sea, llega la nómina, no, la nómina es importante que llegue. Bueno, y vamos con el último, con la última experiencia onírica, que sería la menos común exactamente, que sería el viaje astral. Por darle una descripción, el viaje astral, mucha gente la vincula a que es parte de un sueño lúcido, como si formase parte de un sueño lúcido, o que en sí es un sueño lúcido. No estamos de acuerdo en esto. No. Yo, además, hablamos de esto, creo, ayer mismo. Quien te mete el viaje astral dentro de los sueños lúcidos es porque no lo ha vivido realmente. Cree que lo ha vivido, pero no lo ha vivido. Bueno, quizá también es la experiencia de cada uno y la interpretación o la palabra que quiera darle, etiquetas, etc. Hemos ido cogiendo como niveles de profundidad y niveles, cada experiencia es como más esotérica que la anterior. Yo metería el viaje astral, para mí, desde mi paradigma, es la más esotérica, es la puramente esotérica, la puramente mistérica y la que para mí es totalmente liminal. Vale, genial. Ahora matizarás un poco de eso, me interesa escucharlo. Eso, por darle una definición, viaje astral, bajo nuestro punto de vista y nuestra consideración, pues existe una lucidez, ¿vale? De ahí que la gente lo vincule con un sueño lúcido, pero para diferenciar y a mi parecer, hay un desdoblamiento del cuerpo. ¿Qué es? Vale. Pues un desdoblamiento del cuerpo es tú estás quedándote dormidito o estás en alguna fase tal y te estás quedando dormidito y suceden X cosas como vibraciones corporales, sensación de flotación, en fin, una serie de sensaciones físicas que te harán ver y pensar que, bueno, las primeras seguramente sean espontáneas, pero bueno, ver y pensar que estás transitando a un sueño, o sea, a un viaje astral. ¿Qué pasa en el viaje astral? Que parte de algo de tu cuerpo, llamémoslo alma, porque sé que lo vas a mencionar, El alma, el doble, un doble de ti, tu proyección astral. tu proyección astral, sale de tu cuerpo. Sale de tu cuerpo y normalmente lo que sucede es que tú en ese momento estás en la misma habitación, en la misma estancia donde está tu cuerpo. Lo lógico es que alguna vez, para la gente que tenga experiencias en viajes astrales, es que alguna vez se vea a sí mismo en la cama durmiendo, vea la habitación más o menos como está, en fin. Pero lo que define un viaje astral, a diferencia de un sueño lúcido, es que existe ese desdoblamiento del doble, ¿vale? Sí me interesa que me cuentes la perspectiva de la brujería acerca de esto y del alma. ¿Y cómo lo digo yo esto rápidamente? Sí, describe así, o sea, describe superficialmente. Hablaremos de ello porque es muy interesante y los autores que además tratan esto y tal. Pero desde ya yo me posiciono, el viaje astral es una experiencia que no la vives no es una experiencia mental, no es una experiencia psicológica como tal, como el resto de los sueños, es una experiencia de el alma o tu doble. Tu doble es, desde el punto de vista de la brujería y de la tradición y toda la literatura que hay, incluso inquisitorial,
es una parte de tu alma que se desgaja de tu cuerpo en el folclore de la brujería o en el esoterismo. Va para hacer ciertas cosas, el viaje al sábado de las brujas, pero no voy a entrar ahí porque hablaremos del sábado de las brujas. Claro. Pero vamos a decir que, como básico, se dedica a pulular por lo que también se denomina el plano astral. Sí. Sales a la habitación, pero, como dices tú, no más normal es que salgas a la habitación. Es la habitación, pero la habitación, vamos a llamar, Con matices. en el mundo espiritual, en su correspondencia espiritual. Porque a veces no están las cosas en el mismo sitio, hay cosas que no están. Está la luz, por ejemplo, o al menos en mi experiencia, la luz suele ser distinta, tiene ciertos matices. La sensación, bueno, aparte de la sensación física que tú tengas, es distinta. Pero ves las cosas de una manera diferente. ¿Por qué digo que es una experiencia el viaje astral puramente liminal? Porque precisamente ha habido una parte de ti, de tu identidad, que además se ha incluso desgajado de su identidad 100%, que sería el cuerpo y todo junto, se desdobla y se marcha a otro lugar, podríamos llamar intermedio, en el que a veces puedes tener contacto con entidades espirituales. A veces, no siempre. Uno Sí. tampoco, no, ahora ya verte por guapo. A veces, de repente, como me pasó a mí antes de ayer, salgo del cuerpo, tengo la sensación de que estoy en una nave espacial de la NASA a nivel corpóreo, sabes, que estaba como flotando, como levitando. Intentaba andar por la habitación para tomar el control un poco y tener una experiencia enriquecedora. Oye, pues no fue posible y se cortó al instante. Has tenido experiencias que son una pasada, en las que has tenido contacto, y luego hay experiencias. Sí que considero aquí que todo el folclore y toda la literatura que hay en la parte brujesca del viaje astral y el vuelo del espíritu, que se le llama, no me salía el término, a veces juega en contra porque te crea expectativa. Parece como que eso es una fiesta y te están ahí esperando, aquello es una botellona. Que va, a veces... En mi experiencia personal son experiencias, y yo, el José sabe que lo defino así, son experiencias muy sordas. Y son muy tranquilas, normalmente suelen ser bastante tranquilas, salvo X sucesos que a veces pasan, o salvo que tú quieras remover un poco el tema. O sea, al fin y al cabo también hay una lucidez y una capacidad de decisión que cada vez, a medida que vas practicando, se va desarrollando. Liminal también, ¿por qué? Y desde el punto de vista también esotérico, mágico o festivo. Si tienes realmente control de tu doble, al final estás en un lugar intermedio en el que puedes operar para modificar la realidad. Esto no es fácil. Sí. Y ahí es donde para mí reside la principal liminalidad. Hay un punto intermedio entre un estado y otro, en el que también se producen transformaciones. Bueno, de hecho, es que vivir viajes astrales a ti como persona ya te transforma. Después de eso no vuelves a ser el mismo nunca más. No vuelves a ser, efectivamente, no vuelves a ser el mismo. Y como bien has dicho, bueno, yo también lo meto en tema estado liminal, porque al igual que tú, una parte de ti va hacia ese punto medio, es como que con el tiempo te das cuenta de que también puedes traer cosas de allí. Incluso partiendo de lo más sencillo como extraer información. De todas formas, entraremos en otro capítulo. Para mí la diferencia muy profundidad. Cuando tú te despiertas por la mañana y he soñado con, o dices, he estado haciendo no sé qué. Claro, es que... Tener esas sensaciones. Tampoco quiero con esto como contaminar a nadie que lo quiera practicar y... Yo diría, a ver, sé que no voy a utilizar las palabras correctamente, pero diría que es una sensación muy vivida, muy física. Es muy única. Te das cuenta que es prácticamente como si hubieses estado despierto. Y de hecho hay mucha gente que se confunde y piensa que ha estado despierto y de repente se da cuenta de que no, de que está en otro lugar. Entonces es una sensación que a nivel físico, a nivel de los 5 sentidos, es muy potente. Es algo que queda tan marginal. Y se diferencia muchísimo de lo que es sueño lúcido del sueño ordinario. Es algo tan marginal que es que le pasa, te lo describen que le pasa entre el 5 y el 10% de la población. Sí. Es poquísimo. Y además, bueno, incluso trabajándolo y tal, que también hablaremos de las técnicas en próximos episodios, aún así es algo que indomable, es algo que no podemos dominar al 100%. Sí que hay técnicas para facilitar, para que sea más asiduo, para que te
pueda suceder más de vez en cuando, pero sí bien es cierto que, oye, pues si el mundo onírico no quiere contactar contigo hoy, no va a contactar contigo hoy. Pues duerme y ya está. Vas a dormir y pues, sí, lo primero es descanso al final. Y bueno, y te pregunto, ¿para qué desarrollar todo esto y por dónde puedo empezar? Vale, pues está guay que me preguntes eso porque voy a ligarlo con lo siguiente que iba a hablar. ¿Por qué es importante? Mira, es importante uno para conocerse, también para divertirse, por el mero hecho de la diversión, ¿por qué no? Y porque de verdad, y lo atestigo aquí, es que hay más. Es lo único, es de las pocas cosas, no es lo único, pero de las pocas cosas que en la vida, en mi día a día, que me demuestran que tengo que prestar atención y tengo que ser intuitivo y tengo que trabajar la espiritualidad porque hay información ahí para mí. Y eso ya de por sí es la base. Es que creo que no te tendría que convencer más. No. De hecho, seguramente gente que nos escuche, que esté también pues tenga su práctica, le va a pasar que tienes a veces momentos en los que sientes como que la cosa está decayendo un poco, que no tienes resultados y tal, y de repente un día tienes una de estas experiencias que te hacen decir, es que, como dices tú, es que hay más. Es que hay más. Entonces, bueno, eso partiendo de esa base. Y luego, sobre todo, bueno, si te vas a la ciencia y a la psicología, pues obviamente hay un trabajo psicológico con tu subconsciente que puede ser muy interesante para dejar atrás traumas, para trabajar temas de duelo. Eso lo hablaremos también en próximos episodios también. Gente que en la ciencia está usando Campayo. La incubación, hablaremos de Campayo, por supuesto. La incubación del sueño, etcétera, etcétera, para trabajar psicológicamente ciertos asuntos de tu vida. Pero sí me gustaría mencionar el que quiera, por ejemplo, ya empezar a decir, quiero trabajar mis sueños, pero es que no me acuerdo nunca de ellos. No me acuerdo. Pues yo lo que haría primero sería coger y hacer un diario de sueños, ¿vale? Un diario de sueños sería todos los días escribir lo que has soñado. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo voy a escribir si no me acuerdo? Porque tienes que poner el suco. Claro, ahí lo que va a suceder es que vas a activar la atención hacia el sueño. En el momento que tú te decidas a escribir de sueños, tú vas a activar esa atención. Y ya vas a empezar, de hecho, de por sí, a acordarte. Métodos que hemos utilizado y métodos útiles realmente. Te puedes llevar un cuaderno a la mesita de noche si eres analógico. Y te apetece coger y escribir. Además de Ana, eres lógico. Joder, bueno. Ahora como retomo de esta conversación. Métodos analógicos. Métodos analógicos. Puedes escribir, dejar el cuaderno en la mesita de noche y escribir lo que sueñas. Puedes dejarte como hacemos nosotros, que eso lo descubriste tú. Es una conversación de WhatsApp, en luz tenue, la luz del teléfono muy tenue, y te despiertas ahí un momento, te acuerdas del sueño, corriendo lo escribes en la conversación y te lo autoenvías. Claro. Es más chulo y como más romántico lo del cuaderno, pero a mí es más práctico al final. Es más práctico porque te enciende la luz, intentas que la letra que escribes se entienda, busca la página, te despierta y se va todo al traste. Vale, otra cosa que puedes hacer, bueno, te abres un notas de tal, o incluso si eres una persona que habla bien entre sueños, pues coges y te grabas y cuentas el sueño. O si vives solo, lo que sea, pues te cuentas el sueño en una grabadora o en la grabadora del móvil y listo, para ir grabando. Cosas que te van a suceder al principio es, no me acuerdo, que no te acuerdas, no importa, tú escribe cómo te sientes, por lo menos, siempre, todos los días escribe algo, dale la importancia, sigue dándole la importancia. Porque esta sociedad nos ha enseñado que los sueños no son importantes. Y el cerebro, que es vago, ha dicho, que no son importantes, pues no invierto energía en esto. Claro. Tú tienes que decantarte y decir, le voy a prestar atención. Hay que reeducarlo. Sí, para reeducar exactamente, muy buena palabra para esto, reeducar un poco esa memoria onírica. Entonces, te va a suceder eso al principio, no pasa nada. Tú ves escribiendo cómo te sientes al despertar. Te va a pasar que se te vaya diluyendo el sueño cuando te estás despertando y dices, me acuerdo, pero te estás moviendo un poco y se te va olvidando, ¿vale? Hay una disolución ahí del sueño. Si te quedas quietecito en el mismo sitio donde te has despertado, o si vuelves al sitio donde te has despertado,
vas a retomar ese sueño y vas a poder escribirlo bien. Y más cositas, Daniel, así. Es que me está acabando el vino, así que... Bueno, es que se ha echado vino, es muy loco. Una taza. Todo por el público, ¿no? Todo. Más chisposo. Bueno, lo que sí me gustaría mencionar antes de acabar este último bloque, ya el capítulo, sería la higiene del sueño. Vale, lo primero decir que olvidaros de todo el tema del sueño, porque lo primero al final es el descanso. O sea, primero descansar y luego sí podéis trabajarlo y que sea divertido. Obviamente a la gente que tenga insomnio, creo que hoy no vamos a hablar con ellos directamente. Entonces, bueno, que lo primero es descanso, pero si tenéis estas facilidades y estos medios y tal, pues poneros porque es muy guay. Es importante tener rutinas de sueño. Sí, Y no bebáis vino antes de dormir, eso no sería higiene. sí, ni alcohol, nada de tabaco, las pantallas, todo este tipo de cosas, por lo menos una horita antes, estaría guay reducirlas y quitarlas. Ponte a leer, algo más tranquilito, música suave, por lo menos una horita antes de dormir. La regularidad en cuanto a las horas, está bien decir, pues mira, duermo por lo menos siempre las mismas horas. Yo, por ejemplo, que duermo una miseria, 5 horas y media, 6, a lo sumo. O los fines de semana que quizá duermo un poco más. Pero por lo menos que sean regulares. Que luego hablaremos en otros capítulos de las irregularidades del sueño que también pueden ser de apoyo para experiencias oníricas. Pero de principio y de base, lo ideal es tener una regularidad del sueño. Y luego poco más porque es conocerte a ti mismo, aprovechar cualquier circunstancia, informarte, podéis leer. Muchísimos autores han hablado de estos temas desde miles de años. Ya en Egipto, hay el primer registro de los sueños en Mesopotamia, hace 100.000 años. Tenemos la información ahí y creerme que es algo importante y es muy chulo de trabajarlo. Ya te digo, yo es quizá el trabajo más constante que tengo y el principal, junto al territorio ahora, pero creo que es el principal que yo llevo a cabo prácticamente a diario. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Hecho está. Podéis seguir a Daniel en Instagram. Su cuenta es @desatorarepo. Os invitamos también a que... Yo voy a poner, seguramente pondré encuestas próximas porque me interesaría que nos hagáis preguntas, porque quiero hacer algún consultorio en algún capítulo para hablar sobre todo de los temas que nos preguntéis. O sea que lo dejaré por redes sociales. Pero si para la próxima que tratemos el tema de sueños y tal, queréis contarnos experiencias, dudas que tenéis, está el buzón abierto. Tanto a José en Sendero Liminal como a mí. Nos podéis contar lo que os pase, o curiosidades, o dudas que tengáis sobre el tema, o queremos que incidáis más en el viaje astral. Pues, por supuesto, nosotros obedientes, Fieles fieles. y a lo que nos pidan. Nada, muchas gracias por escucharnos y... Uy, está empezando a beber mucho. Qué novedad. Muchas gracias por escucharnos y pues nos escuchamos en otro capítulo. Nos escuchamos.